El micrófono es todo suyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, gracias. Me uno al agradecimiento de Daniel por esta convocatoria que me honra como siempre. Y bueno, en esta oportunidad voy a compartirles algo que en algún momento se me ocurrió cuando Julio me convocó para estar acá entre ustedes, y que fue pensar algunas preguntas que yo le haría hoy a Jacques Maritain si me encontrara con él, si tuviese esa dicha, si tuviese esa suerte. Eh, con lo cual esta reflexión que hoy les voy a compartir, digamos, surgió un poco de la infinidad de veces que me formularon la pregunta, digamos, bastante común, ¿no? Que cuál, digamos, si yo pudiera conversar con alguien que no he conocido en vida, ¿con quién lo haría? Y bueno, recurrentemente, ¿no? Contestaba con Jacques Maritain. Y era curioso porque no me daba cuenta de que todos podemos conversar con él hoy, cuando querramos, porque tuvo la genialidad esa de los sabios de dejarnos reflexiones para todo tiempo en todas sus obras. Por eso es que en este escrito me tomé una licencia, ¿no? Que fue formularle 6 preguntas para que él mismo desde sus obras nos las responda, ¿no? ¿Por qué elegí 6 y no 10? Creo que porque un poco resonaba en mí esa recomendación de Borges de no abusar del sistema decimal. Pero el número es anecdótico, podríamos plantear la infinidad de cuestionamientos, ¿no? Vale mencionar, digamos, antes de comenzar con este interrogatorio ficticio, ¿no? Que los rastreos de las respuestas los realicé en alguna de sus obras, priorizando sobre todo las obras de madurez en la medida de lo posible, pero por sobre todo intentando no descontextualizar sus palabras para que solamente cuadren como una respuesta esperada a una pregunta que yo le estoy formulando, ¿no? Teniendo esta precaución, ¿no? Es que, bueno, fui haciendo ese rastreo y mencionando aquellas frases que hacen alusiones a situaciones análogas a las vividas por el filósofo en su tiempo y que quizá nos pueden dar una respuesta a nosotros, ¿no? Justamente por ser un testigo y un peregrino de la verdad. Entonces, a 50 años de su fallecimiento, no está de más repensar sus palabras en clave del siglo XXI, ¿no? Y de ahí es que surge esta entrevista imaginaria. A medida que yo vaya finalizando una cita, les voy a mencionar de qué obra está tomada. Y como les dije, son 6 preguntas que me parecen fundamentales, ¿no? Y que nos demuestran este peregrinaje y esta verdad, como decía Carlos, que no responde a un tiempo, ¿no? Que es la verdad que va más allá del tiempo. Bien, me gustaría comenzar esta conversación destacando el lugar de honor que en la vida de Jacques Maritain tuvo el diálogo, ¿no? Esa comunicación de existencia a existencia y ese sano intercambio que tiñó toda su vida y sus amistades. Esas prácticas en nuestros siglos son poco usuales. Como dice Byung-Chul Han, nuestro mundo padece infodemia, algo así como mucha información y palabras, pero pocos oídos atentos y críticos. Y con ese término Han se refiere al aumento exponencial de información manipulada con intenciones dudosas y cuya propagación se amplía a través de las redes sociales. Estamos atrapados entre los fuegos de la verdad y la mentira, los rumores y los hechos. Las miradas transhumanistas se hallan sumergidas en un océano de datos y metadatos que engullen las conciencias, las despersonalizan y nos convierten en un número que no tiene fin. Es por eso por lo que en el noble arte de comunicarse parecería que las personas del siglo XXI corremos un peligro serio de perder nuestra identidad personal. ¿Qué tendría usted, Jacques Maritain, para decirnos al respecto? Cito: la suposición más bien general que nuestro mundo moderno es que el hombre alcanzará un estado de perfección y beatitud meramente naturales y triunfará sobre el mal por la sola instrumentalidad de la energía humana y la ciencia humana, y que él es su propio salvador con la garantía adicional, si uno necesita, del solaz de la religión, de la aprobación y del estímulo de Dios. Naturalmente no es cuestión de negar o minimizar la inmensa necesidad de tecnología creada por los progresos constantes de la ciencia y del régimen industrial. Es una necesidad que se debe estar dispuesto a aceptar.
La cuestión consiste en saber cuál es el exacto significado de la tecnología para el hombre y no transformar la tecnología en suprema sabiduría y regla de la vida humana y no cambiar los medios y fines. Esto es una cita de la educación en la encrucijada. La tecnología es buena como medio para el espíritu humano y para fines humanos, pero la tecnocracia, es decir, la tecnología comprendida y reverenciada de manera tal que excluya cualquier sabiduría superior y todo trabajo por comprender algo distinto de los fenómenos calculables, no deja en la vida humana sino las relaciones de fuerza o cuanto más las de placer y desemboca necesariamente en una filosofía de la dominación. Una sociedad tecnocrática no es sino una sociedad totalitaria. Pero una sociedad tecnológica puede ser democrática, con tal que esté vivificada con una inspiración supratecnológica y que reconozca con Bergson que el mundo necesita un suplemento de alma, hoy en día mayor, y que la mecánica exige una mística. Esto también es de la educación en la encrucijada. El primer deber de los filósofos deberá ser el de quitar la mugre cuidadosamente a todas estas nociones para descubrir la pureza de su sentido auténtico, diariamente escondido bajo la basura, que es la función de ser, no de la práctica humana. Por otra parte, mientras va desapareciendo de nuestro universo de la cultura la idea del conocimiento filosófico auténtico, mientras se eclipsa el régimen de la verdad, que hay que contemplar el deslumbrante advenimiento de la ciencia moderna con su lenguaje simbólico y de ese acercamiento real que tiene con la magia el rasgo común de manejar y dominar los signos, lo que queda desconocido para sí, y de esta matematización del observable, que ha permitido prodigiosos éxitos, pero que, a pesar de los deseos profundos del intelecto de muchos sabios, coloca al espíritu bajo el régimen de la verificación a operar, lleva a todo el mundo, sabios e ignorantes, e incluso a los infortunados filósofos, a creer que la ciencia de los fenómenos, es absolutamente la única que puede ofrecernos conocimiento racional y cierto. Y todo esto hace dudar también a las gentes de valor de la prefilosofía espontánea que se expresa por el lenguaje del sentido común. Resultado, que esta prefilosofía desaparece pulverizada. Y en lo que concierne a las condiciones primordiales planteadas por su naturaleza y ejercicio de su razón, el hombre se hace semejante a un animal que hubiera perdido su instinto, a una abeja que ya no tuviera el instinto de elaborar su miel, a unos pingüinos y a unos albatros que ya no tuvieran el instinto de construir sus nidos. Yo sé bien que en otros tiempos, en particular el tiempo de los sofistas y de Sócrates, se manifestaron formas más o menos comparables de la misma enfermedad. En aquella época lo que la enfermedad en cuestión amenazaba no era la fe, sino la razón. No era nuestra razón estragada y hastiada de hoy, sino la razón en la primavera de su gran descubrimiento de sí misma, de su gran victoria cultural en la historia de la humanidad. ¿Sí? Esto está extraído del Campesino del Garona. Se trata de la enfermedad anunciada por San Pablo, el prurito de las orejas, para un tiempo que había de venir, pero de la que ningún tiempo parece haber salido totalmente indemne. Bien es verdad que nuestro tiempo parece detentar brillantemente el récord. Hay que notar que San Pablo hace desempeñar a los profesores un papel central en la difusión de esta enfermedad. Vendrá un tiempo, nos dice, en que las gentes irán a remolque de la infinidad de maestros, porque tendrán comezón en las orejas, lo que equivale a decir que esta enfermedad muy contagiosa, según parece, tendrá un foco entre los expertos y los profesores. Y el prurito de las orejas se hará tan general que ya no se podrá escuchar más la verdad y se recurrirá a fábulas, a mitos, a propósitos, helos ya ahí, a esos queridos mitos, esos mitos de los que tanto uso hacemos, pero naturalmente no se trata de los grandes mitos vulnerables de la juventud, de la humanidad. Nuestras comenzones se relacionan con mitos de decrepitud, mitos infecundos y fabricados por profesores, en particular con los mitos de la desmistificación. Esto también es del Campesino del Garona. Sean las que fueren las ventajas obtenidas, las condiciones de vida del ser humano se hacen así cada día más inhumanas. Parece que si las cosas continúan en este sentido, la Tierra será habitable según la vieja expresión de Aristóteles, y según la vieja expresión de Aristóteles, únicamente habitable para las bestias o para los dioses. Esto es de humanismo integral.
Yo no sé si me va a alcanzar el tiempo para las 6 preguntas, pero bueno, cualquier cosa, Nicolás, vos me vas avisando, ¿sí? Eh, Sí, doctora, ningún problema. voy a achicar, ¿sí? La segunda pregunta que le hago es la siguiente. Algo parecido a lo que usted mencionaba arriba sucede con el amor. El filósofo y psicoanalista Luciano Lutero plantea que hoy ya no es clara cómo se constituye la unión entre dos. En Parejas en busca de nuevos compromisos, sostiene que jamás hemos sido tan libres para amar y al mismo tiempo estuvimos tan poco abiertos al amor. Asistimos a un tiempo de amores transitorios con fecha de caducidad. El ser humano parece un caminante que está en tránsito en una relación a otra y las relaciones son una mercancía. Existe una suerte de hacer del otro solo un instrumento para el propio placer. Ojo, esto no significa que las personas no pasen por el matrimonio, sino que aparentemente detrás de este aletea siempre el fantasma de la separación. También somos testigos de matrimonios forzados por parte de grupos vulnerables, como los refugiados, los migrantes, los desposeídos, a fin de cargar sobre los hombros con la esperanza de la familia. Usted, cuyo amor con Raiza tocó todas las dimensiones de su existencia y fue capaz de irradiar e involucrar a otros. ¿Qué piensa del amor-pasión que se profesa hoy día? Cito a Maritain. Hay en primer lugar lo que pudiéramos llamar el amor-pasión, que también pudiera llamarse en su forma más sublimada amor romántico. Este amor desempeña un papel central en la vida humana, es un espejismo al que va a engancharse una nostalgia inherente al ser humano y que tiene sus iniciales entrelazadas en todos los árboles del mundo. Vive de una mentira y de una ilusión. Es el espejismo o el simulacro del amor absolutamente verdadero, el amor loco. Se cree eterno y es efímero. El amante se da en él a la amada y la amante al amado, es verdad, pero con la imaginación en los sueños más que en la realidad. Es el amor de concupiscencia o el deseo carnal el que en él conserva, a menudo sin advertirlo, el lugar preponderante y esencial. El don total de sí mismo que uno se imagina con la mayor sinceridad del mundo haber realizado, no es real sino soñado. Y al decir verdad, no es más que un artificio por medio del cual el espíritu encubre en nosotros, con atavíos regios, el deseo de los sentidos. Y de los que eh, y de los que la especie se sirve para sus propios fines, engañando al individuo. Es conveniente que el ser humano pase por esta exultación que evoca los cantos nupciales y las danzas nupciales de las aves, pero a condición de que no se pretenda vivir en esa fase, porque un hombre no es un ave. Pero lejos de tener como meta esencial el llevar al amor romántico y a su perfecto acabamiento, el matrimonio tiene que efectuar en el corazón humano algo muy diferente, una operación de alquimia mucho más profunda y más misteriosa. Quiero decir que debe transmutar el amor romántico a lo que de ello existía en el comienzo, en un amor humano real e indestructible, en un amor realmente desinteresado, que ciertamente no excluye la pasión carnal y el deseo, pero que se eleva cada vez más por encima de ellos, porque de suyo y por esencia principalmente es espiritual, un don completo e irrevocable de uno al otro con el amor del otro. Esto es de, que ya les digo, de América. Sí, esto está en América. Voy acortando porque si no, no voy a tener tiempo. Hay bastantes más citas, sí, pero porque realmente tiene citas increíbles, es muy rico hacer este rastreo Maritain. Vuelvo a la frase que mencionó hace un rato, le digo en la tercera pregunta. Si las cosas continúan en este sentido, la Tierra será habitable, según la vieja expresión de Aristóteles, únicamente para las bestias o los dioses. 75 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, seguimos siendo asediados por la guerra entre Ucrania y Rusia, los conflictos bélicos de Medio Oriente, de modo que surge la pregunta inevitable: ¿por qué la humanidad continúa enfrascada en matarse mutuamente? ¿Por qué persisten los deseos de eliminar naciones enteras? Cito a Maritain. La historia es impura y nocturna. Es la historia del mal mezclada al bien y más frecuentemente que el bien. La historia de una humanidad desgraciada en marcha hacia una liberación sumamente misteriosa y de los avances hacia el bien que se realizan a través del mal y de los malos medios. Esto es humanismo integral.
Justa o injusta una guerra contra una potencia extranjera o una guerra contra ciudadanos queda desde entonces necesariamente lo que ella es de suyo y por esencia, algo profano y secular, no sagrado. No solo algo profano, sino algo abierto al mundo de las tinieblas y el pecado. Y si, defendidos por los unos, combatidos por los otros, se encuentran interesados valores sagrados, ellos no hacen santo ni sagrado este complejo profano. Son ellos que, con respecto al movimiento objetivo de la historia, son secularizados por él y arrastrados en sus finalidades temporales. Esto está extraído de la Guerra Santa. La guerra, concluida militarmente, corre el riesgo de continuar bajo otras formas de orden moral y espiritual, en el que el nihilismo pagano cuenta locamente con la fecundidad del mal que se pondrá todas las máscaras con el ánimo de sembrar en todas partes los gérmenes de corrupción, de odio y de desintegración moral. Sabe que en esta nueva lucha las primeras armas que se requieren serán las del espíritu aplicado a la reconstrucción moral. Esta última frase es del discurso que él dio cuando asumió como embajador ante la Santa Sede, cuando presentó las credenciales. La guerra ha despertado trágicamente a los hombres. Si las democracias ganan la paz, después de haber ganado la guerra, será a condición de que la inspiración cristiana y la inspiración democrática se reconozcan y se reconcilien. Esta última cita es de Cristianismo y Democracia. Hablando de reconciliación, en la siguiente pregunta le digo, o mejor dicho, de la falta de ella. En el libro El vacilar de las cosas, de Juan José Sebrelli, se afirma, términos como izquierda y derecha, progreso y atraso, socialismo y fascismo, democracia y liberalismo, revolución, ideología, están hoy manipulados, distorsionados, contaminados y se los emplea en un sentido tan amplio, vago, fluctuante e incierto, que ya no es posible saber bien qué es lo que significa. ¿Cree usted que es necesario confeccionar un nuevo diccionario para estos vocablos? Cito a Maritain. En el sentido político, la izquierda y la derecha designan ideales, energías y formaciones históricas para agruparse en las cuales se sienten atraídos normalmente los hombres de esos dos temperamentos opuestos. Y todavía aquí, si se considera las circunstancias en que se encuentra tal país en tal hora, es imposible que cada uno de los que se sienten profundamente las realidades políticas no se orienten más bien a la derecha o a la izquierda. De todos modos, las cosas se embarullan por el hecho de que a veces hombres de derecha, en el sentido fisiológico de la palabra, hacen una política de izquierda e inversamente. Pienso en Lenin, es un buen ejemplo del primer caso. No hay revoluciones más terribles que las revoluciones de izquierda hechas por temperamentos de derecha. No hay gobiernos más débiles que los gobiernos de derecha conducidos por temperamentos de izquierda. Acá cita a Luis XVI. Pero cuando las cosas se estropean totalmente es cuando en ciertos momentos de profunda turbación las formaciones políticas de derecha e izquierda, en lugar de ser cada una un tiro de caballos más o menos fogosos, dominados por una razón política más o menos firme, no son sino complejos afectivos exasperados, llevados por el mito ideal sin que la inteligencia política pueda ya hacer otra cosa que emplear la astucia al servicio de la pasión. No ser de derecha ni de izquierda significa entonces que se quiere guardar razón. Esto es de la Carta sobre la Independencia. Pero lo más grave es que las palabras derecha o izquierda ya no tienen solamente un sentido político y social, sino que han tomado también y sobre todo por momentos en el mundo cristiano un sentido religioso, lo que da lugar a las peores confusiones. Esto está tomado del Campesino de Garona, me pareció impresionante esta frase. Nicolás, veo que apareciste, me das miedo. No, yo para avisarle que dentro de 5 minutos... 5 minutos, perfecto, dale. Prometo cumplirlos. Una sana política cristiana, con esto quiero decir cristianamente inspirada, pero que llama así a todos los no cristianos que la encontrasen justa y humana, parecería sin duda ir muy hacia la izquierda en el orden de ciertas soluciones técnicas y en la transformación del presente régimen económico, siendo así que en realidad tendría posiciones absolutamente originales y que en el orden espiritual y moral procedería de principios muy diferentes a las concepciones que sobre el mundo y la vida, sobre la familia y la ciudad, aparecen tan enlazadas por los diversos partidos de izquierda. Esto también es del Campesino del Garona. Bueno, voy a sintetizar. La siguiente pregunta dice lo siguiente, refiriéndonos a la situación de muchos países de América Latina,
El grado de dependencia económica respecto a los centros de poder del mundo industrial capitalista ha aumentado en este último siglo. La creciente dependencia de la región respecto al mundo externo aumenta. Podríamos mencionar Argentina respecto de China, por ejemplo. ¿Existe paridad de beneficios en esta hiperdependencia económica global? ¿Sería realista plantear la pregunta acerca de si podríamos establecer instituciones capaces de gobernar este escenario global, evitando conflictos? Bueno, esta es bastante extensa, pero voy a sintetizarla. La humanidad se halla hoy en presencia de esta alternativa, o una paz permanente, o un serio riesgo de destrucción total. El hecho fundamental es el de la interdependencia, hoy indiscutible de las naciones, hecho que no es una garantía de paz. ¿Por qué? Porque esta interdependencia de las naciones es esencialmente una interdependencia económica, no una interdependencia políticamente consentida y querida, ni políticamente establecida. En otros términos, porque resulta de un proceso puramente técnico y material, no de un proceso simultáneo de orden auténtico, político y racional. Bueno, casi toda la cita que se extiende sigue, digamos, es de Hombre y el Estado, ¿sí? La verdad que es interesantísimo para poder leer hoy en día, ¿no? Este tema. Pero me gustaría terminar, ¿sí? Haciéndole la última pregunta, porque parece todo bastante desolador, ¿no? lo que se plantea. Y en esta última pregunta le digo, Octavio Paz en Postdata escribió: el panorama espiritual de Occidente es desolador. Chabacanería, frivolidad, renacimiento de las supersticiones, degradación del erotismo, el placer al servicio del comercio y la libertad convertida en alcahueta de los medios de comunicación. Esta es la cita de Octavio Paz. Creo que esto es un poco acerca de lo que estamos conversando. ¿Cómo se reconcilia esta mirada con una constante predicación de la esperanza? ¿No le parece una fórmula un poco pesimista? Y Maritain dice: el pesimismo de la fórmula el crepúsculo de la civilización era únicamente un pesimismo relativo. Si el crepúsculo es el anuncio de la noche, este precede al día. En la historia humana acontece a menudo que en el crepúsculo de la tarde se mezclan las primeras claridades de un crepúsculo auroral. En mi pensamiento, la idea de los sufrimientos experimentados actualmente por la civilización era inseparable de la de un nuevo humanismo que se está gestando en la agonía del mundo y prepara al mismo tiempo el retoñar de la civilización, aunque solamente sea como una resurrección entre los muertos, según anunciaba San Pablo. Por ahora la civilización no se halla solamente sumergida dentro del crepúsculo, sino arrebatada por un huracán devastador. Esto está en la introducción del crepúsculo de la civilización. Nosotros no renunciaremos jamás a la esperanza de una nueva cristiandad, de un nuevo orden de inspiración cristiana. Esto está en El filósofo en la ciudad. Hace falta tiempo para suscitar a partir de las profundidades del desorden humano la revolución moral y espiritual, de la cual nosotros tenemos incomparablemente más necesidad que de cualquier otra revolución, porque nada es tan necesario como una victoria terrestre de inspiración evangélica en el comportamiento social de la humanidad. Nosotros no perdemos la esperanza, porque en fin de cuentas aquello que nosotros esperamos es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Tal es la fe para la cual nosotros vivimos, y porque nosotros vivimos para ella, la fe por la cual nosotros vivimos. Esto también es de El filósofo en la ciudad. Bueno, muchas gracias.